Hola, amados hermanos, hola, Dios les bendiga a todos. Estoy saludándolos primeramente en el nombre poderoso de Jesús y que la gloria de Dios esté sobre cada uno de ustedes, que sean muy bendecidos. Estoy aquí frente a esta pantalla porque hay algo que yo quiero compartir con ustedes. Hay algo que yo quiero darla a ustedes porque se me fue dado a mí. La primera es una palabra profética. Es a través de un profeta que Dios me mandó profeta, una palabra profética a través de por teléfono, y eso fue hace 12 años. Y usted podría decir, pero ¿por qué 12 años y hasta ahora? Porque ahora usted se va a dar cuenta, usted tiene que escuchar el video para que se dé cuenta por qué desde hace 12 años yo no había dado la palabra profética que se me había dado a mí. No es porque eh, hay parte de mi vida, es un poquito fuerte, pero también hay parte para el mundo. Y eso es lo que yo quiero compartirles a ustedes. Es muy importante, este es el tiempo de Dios. Este es el tiempo de Dios. Yo recibí esa palabra profética. Fue de esta forma. Yo ni siquiera estaba en una reunión, no estaba en un culto, estaba en mi trabajo. Estaba trabajando muy ajetreada, estaba bien cansada porque yo soy modista de alta costura y en ese tiempo tenía un taller de costura y tenía mis clientas, estaba en el ajetreo, en el cansancio y bueno, dele que dele, pero lo que les quiero decir de esto es que era ese día 24 de noviembre del 2012, hace 12 años, eh, a mí me llamaron. Y cuando a mí me llamaron fue una sierva de Dios que estaba de viaje, estaba en la capital de mi país. Y esta sierva me llamó para despedirse porque no había podido llegar hasta donde yo vivo, que es en la ciudad industrial, donde yo estaba ubicada en ese tiempo. Y ella se despidió y el pastor, que para mí es un profeta enviado de Dios, porque él ni siquiera me conoce, no me conocía, él no sabía quién era yo, cómo era, no sabía nada de mí. Y él sintió que él tenía que darme una palabra y él me llamó, ella me pasó y me dijo, aquí lo llama, el pastor quiere hablar con usted, un pastor, y sorprendida también porque él no me conoce, pues. Y entonces él empezó a orar por mí. Oigan bien, cuando él empezó a orar por mí, yo soy una mujer, mi familia somos dos hermanos. Yo soy la segunda después del primogénito. Y él empezó a orar por mí y él empezó fluidamente a dar la palabra. Y la palabra que él me dio coincidía, porque si no coincide, yo ni siquiera le digo amén, ni sí, ni no, me quedo callada escuchando la palabra. Pero aún así, y yo seguí escuchándolo, y él empezó a orar y él me dijo, dice el Señor que, bueno, dice el Señor, no, él empezó a orar y dice, usted está muy cansada, y era cierto, pues estaba cansada, y usted tiene deudas, está muy preocupada. Yo le dije, bueno, sí, porque tenía deudas. Y entonces vino él y dice, el Señor le va a consolidar las deudas. Y eso fue el 24 de noviembre. Y el 25 de noviembre, el 24 de diciembre, yo ya tenía consolidadas las deudas. De 3 deudas que tenía en un banco, ya solo tenía una deuda. Y él siguió y me dice, en, dice, el Señor me está mostrando que usted tiene que orar mucho, pero mucho, por sus hermanos. Tienen que orar mucho, porque vienen pruebas fuertes, vienen sorpresas. Entonces cuando a usted le dicen que viene sorpresa, ni se lo imagina. No sabe qué clase de sorpresa le puede venir. Y usted dice, pero ¿qué sorpresa puede ser? Y está con la mente, dele que dele. Pero bueno, eso fue el 24 de noviembre. Yo llegué a casa de mi madre y yo le conté a mi mamá. Y le dije, mami, esto. Le conté todo lo que el profeta había hablado, que Dios me había hablado a través del profeta. Y mi mamá escuchó, una madre que escuchaba siempre todo. Pero el 29 de enero del 2013, o sea,
2 meses y medio después, casi 3 meses, mi madre fallece. Mi madre se va a la presencia del Señor. Y una semana después se va mi papá. Esas son sorpresas grandes, porque eso es algo que nadie está preparado para recibirlo. Nadie está preparado para la muerte o para que sus familiares, su querida familia se vaya del lado de uno. No estamos preparados. Y por eso el Señor dice que te prepares, que me prepare, nos mandó a prepararnos. Ahora, hermanos, el Señor nos preparó, pero siempre fue muy fuerte. Yo entré en shock, eso fue algo muy fuerte. Y bueno, a todos hasta hoy nos hace falta nuestra madre y nos va a hacer falta toda la vida. Pero Dios nos preparó, Dios nos habló, pero que nosotros a veces no entendemos cómo Dios habla. Luego el profeta siguió hablándome, eso fue esa parte, y luego siguió hablándome y dice el Señor que busque, que se acerque más a Dios, que busque a Dios, que ore, que interceda, que le dedique el tiempo a Dios, que escudriñe la palabra. ¿Por qué? Porque vienen tiempos difíciles y a causa y que orara por Estados Unidos y por Honduras, principalmente por San Pedro Sula. Yo siempre me he preguntado, ¿por qué por San Pedro Sula? No sé, Dios es el que sabe, pues. Si está diciendo que ore por Honduras, no está esquivando ni un pedacito de la tierra de Honduras, pero está hablando ahí en la palabra profética, especialmente hizo énfasis en San Pedro Sula, en mi ciudad. Entonces, porque Tegucigalpa, para los que no conocen, es la ciudad gubernamental, es donde está el gobierno, y San Pedro Sula es la ciudad industrial, donde están las industrias, los negocios, las empresas, los empresarios, muchas empresas. Bueno, luego él me sigue diciendo que ore mucho por Honduras y por Estados Unidos, a raíz de por conflictos. Ustedes saben que los conflictos existen en todos lados. Usted sabe que los conflictos existen en la familia, los conflictos existen en las empresas, a veces en los negocios hay conflictos, a veces usted no está involucrada y de repente hay un conflicto que la han involucrado a usted, un decir así. Lo que les quiero decir es que imagínense, le dice que ore por Honduras, San Pedro Sula, y ore por Estados Unidos. Pero todo esto, dice él, ahí me puso muy pensativa y me quedé mucho tiempo muy pensativa, porque yo decía, porque esto es a raíz de la venida del Señor Jesucristo a la tierra. Entonces, ¿qué quiere decir, hermanos? ¿Qué quiere decir, amigos? Que tenemos cerca la venida del Señor. La venida del Señor está tan cerca de lo que menos nos imaginamos. La venida del Señor está a las puertas. Porque usted cuando ve tanta cosa, tanta enfermedad, tanto virus, tanto conflicto, tantos problemas, tantas dificultades, cuando usted ve que todo está paralizado, ahí es cuando tenemos que levantarnos así, mire, y a orar, a perseverar en el Señor, a pararnos en la brecha como intercesores, a pararnos en la brecha como hombres y mujeres de Dios en oración. Tenemos que orar por nuestros países, tenemos que orar por nuestra ciudad, tenemos que orar por nuestro gobierno, tenemos que orar por nuestra familia, porque el primer gobierno es la familia, es el primer gobierno de la familia. Después de Dios, porque el primer gobierno es el de Dios, luego el gobierno de la familia, porque Dios hizo las familias. Tenemos que orar, hermanos, por las ciudades. Dios nos manda, fíjense que Dios en el Salmo 122:6, Dios nos manda a orar por la paz de Israel. Dios nos manda a orar por Israel, porque Israel es el pueblo que Dios le prometió a Abraham.
en Génesis 12:2 le dice, y haré de ti una gran nación. Entonces Dios nos manda, si Dios nos manda, porque cuando nosotros oramos, nosotros somos bendecidos. Cuando nosotros oramos, porque si yo oro por mi país, por mi ciudad, yo soy bendecida porque esa es la tierra que me vio nacer. Esa es la tierra que me vio cuando yo nací. Mi país, y yo creo que todos amamos a nuestro país, porque tenemos ese pedacito de tierra, que es el pedacito de tierra que cada uno de nosotros somos un pedacito de tierra de nuestro país. Y por eso Dios nos pone a orar. Y yo sé que hay muchos hombres en el mundo entero y mujeres que están alineadas en el ejército de oración, en el ejército de intercesión, porque Dios está levantando personas a orar, a interceder, porque Él está buscando gente que interceda por los países, por las naciones, por los gobiernos, porque los gobiernos necesitan mucha oración. Los gobiernos necesitan mucha oración para que la mano de Dios intervenga, para que la mano de Dios y la paz de Dios caiga sobre cada ciudad, sobre cada país, sobre cada nación, sobre cada aldea, sobre cada caserío, sobre cada barrio, cada colonia, sobre cada familia y sobre cada cabeza de familia. Levantémonos a orar fuertemente por nuestro país, y Dios hará, y Dios contestará, y Dios ayudará a las personas que están en esos gobiernos, y Dios les dará sabiduría. Aún en Estados Unidos Dios dará sabiduría a cada persona que está puesta en el gobierno, que nosotros mismos los hemos puesto en el gobierno, pero por eso tenemos que orar por ellos. Oremos por la paz de Honduras, porque hay tanto virus, tanta enfermedad, hay tanto espíritu que está destruyendo a las familias, llevándoles sus seres queridos, arrancándoles a su familia. Creo que es tiempo de que nos levantemos a orar y que vengamos a Dios y le pidamos perdón por nuestra nación, y le pidamos perdón por todo lo que pasa en nuestro país, y le pidamos perdón por cada niño que sufre violencia, y le pidamos perdón al Señor, para que sea Dios el que restaure los corazones, para que sea Dios el que se mueva, para que sea Dios llenándonos de paz, dando la sanidad. Que sea Dios el que abra las puertas, que sea Dios el que restaure los corazones, que sea Dios el que cierre y cure cada herida de cada ser humano, que sea Dios que esté en medio de su pueblo, porque su pueblo lo necesita. Necesitamos a Dios. No podemos vivir sin Dios, no podemos vivir, porque Él está primero en nosotros, y que nuestra vida se llena del fluir del Espíritu Santo, de la presencia de Dios, y que de nuestro interior corren ríos de agua viva, y que seamos bienhechores, que hablemos bien de los demás, y que declaremos palabra de bendición para nuestra familia, para nuestros hermanos, para nuestros hijos, para nuestra casa, para nuestros hermanos.